de la Iglesia de Cristo Jesús, en especial a nuestro hermano también Humberto Fariango. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes y saludo de la pastora Patricia Orozco, que hoy pues voy a compartir la palabra del Señor con ustedes acerca del tema ¿por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Perdón. Estamos dándole las gracias al Señor porque sabemos que es un tiempo en el cual esta semana pues eh, estamos recordando lo que es la muerte, la resurrección, la victoria de Jesús y así como un tiempo como hoy, ¿verdad? Que se celebró la Pascua, los judíos la celebraban para poder eh, dar las gracias al Señor de la liberación que tuvieron de Egipto. Y eso nos habla el libro de Éxodo capítulo 12. Entonces, estamos en este tiempo ahora mismo, pero sabemos que nosotros celebramos la victoria de Jesús no solo en un día en especial, sino todos los días de nuestra vida, porque el Señor es el que nos ha dado la libertad y la salvación. Y quiero pues, sin más preámbulos, poder entrar a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26. Y hoy vamos a hablar acerca de por qué Pedro negó a Jesús 3 veces. Mateo capítulo 26, y si usted tiene una Biblia conmigo, puede leerla en el versículo 69 al versículo 75. Amén. Entonces, vamos a leer la eterna y bendita palabra del Señor y doy saludos a todos los amados hermanos oyentes que nos escuchan de diferentes partes del mundo, en especial también a España, Sevilla, ya que doy gracias al Señor porque estoy pastoreando en ese lugar. En Mateo capítulo 26, amén, versículos 69 al 75. Y leemos la palabra del Señor para gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús, dice el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, comenzando a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa mañana y que a través de esta palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos, Señor, puedas traer a cada corazón, Padre de la gloria, un florecimiento y renovación de tu espíritu. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y que extiendas tus manos para que puedas traer sanidad en cada corazón, Señor, y también edificación. Gracias, Padre, y que de la misma manera muchos puedan también ser removidos de toda estructura que no les deja seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Jesús. Pues el tema de hoy es por qué Pedro negó a Jesús 3 veces. Una de las cosas es que, como estábamos hablando hace un momento, que esto se desarrolló en el tiempo de la Pascua, el tiempo en el cual estaban celebrando los judíos la salida de Egipto, ¿verdad? Y es una fiesta nacional en Israel el celebrar la Pascua y que se ha extendido a todos los amados hermanos cristianos que entendemos quién es Jesús y quién es Él como Dios y Señor. De esta manera, pues la palabra del Señor nos habla de que se encontraban en ese mismo contexto en el tiempo de Jesús, ya que Jesús estuvo 3 años de ministerio en la tierra durante el tiempo que él estuvo con sus discípulos y les estuvo entrenando, enseñando, preparándolos para todo aquello que luego se iba a expandir para el reino de los cielos, nosotros como discípulos de Jesús. Y Pedro fue un discípulo de Jesús. Sabemos que Pedro fue llamado de entre los 12 discípulos y él
tres personas más que eran pescadores, incluso su hermano también era pescador, su hermano Andrés. Nos dice la palabra del Señor que el Señor los había llamado a ellos. Y a Pedro pues había sido tocado por la presencia del Señor, de tal manera que a Pedro no le mostró ningún ser humano quién era Jesús, sino que fue el Espíritu Santo de Dios, fue Dios mismo, el Padre también, quien le dio convicción de quién era Jesús. Recuerden que en cierta ocasión en esa pesca, la cual fue milagrosa también, dice la palabra del Señor que no habían pescado en toda la noche. Y allí Pedro, pues el Señor le dice, lanza tus redes, dice Señor, pero en toda la noche no hemos pescado. Y ahí es cuando la palabra de Dios dice que cuando el Señor le dice, le da la orden, lanza la red, la barca se llenó de peces de tal manera que vino un temor tan grande a Pedro, y él pudo entender quién era Jesús. Y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y el Señor le dijo, pues ahora serás pescador de hombres. Y gloria a Jesús como este hombre, Pedro, el cual vino al Señor, fue tocado, ministrado, y en cierta ocasión también él pudo declarar, Señor, cuando todo el mundo pues estaba dudando de la veracidad de Dios en la vida de Jesús. ¿Quién era Dios? Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Nunca perdió su identidad divina Jesús. Y una de las cosas es que Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando muchos se fueron y ellos se quedaron allí escuchando las palabras eternas de Jesús. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo enseñó, no te lo declaró hombre, no te lo declaró ser humano, sino que fue mi Padre. Es el Espíritu de Dios también quien le dio convicción a Pedro de que él era Cristo, unas declaraciones poderosas que no cualquiera podía haber hecho en ese momento, más que todo porque Pedro era judío también. La palabra del Señor nos habla acerca de que Pedro pues vivió durante esos 3 años con el Señor y ya era la última Pascua la cual ellos estaban celebrando. Esa Pascua que era el Pesaj en hebreo, era la salida del pueblo de Israel y recordando lo que la salida del pueblo de Israel de Egipto, recordando lo que el Señor había hecho miles de años de atrás acerca con Moisés, ¿verdad? Y en esa cena que se encontraban con los discípulos, pues la palabra del Señor nos habla claramente que una de las primeras cosas, por qué Pedro negó a Jesús habiendo estado con él, habiendo estado en su mesa, habiéndolo hacer milagros, y tantas veces vemos a ese intrépido Pedro levantarse y hablar, declarar la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice que en esa noche pasó algo diferente en esa Pascua, porque Jesús ya lo había profetizado que él iba a morir, pero también había profetizado lo primero, por qué Pedro le iba a negar, era porque Jesús ya lo había dicho, Jesús ya lo había profetizado. Mire lo que dice Isaías 53:7. Se puede observar el cumplimiento de esta profecía. Primeramente lo negó a Jesús porque Jesús sabe los corazones. El Señor sabía quién era Pedro. El Señor conoce nuestra condición, el Señor conoce nuestros pensamientos, Él sabe cómo somos en carácter, Él sabe cómo era el carácter de Pedro, que a pesar de que muchas veces escuchaba al Señor, era dócil a escuchar sus palabras, era un hombre muy tierno también en cuanto a escuchar el Espíritu de Dios cuando Dios le hablaba, cómo se quebrantaba delante del Señor, cómo podía tener esa conexión con el Espíritu. También tenía del Espíritu Santo, también él, aparte tenía aquellas carencias humanas que también nosotros tenemos. Y allí es cuando dice la palabra que se cumplieron en Jesús muchas profecías. En un día se cumplieron más de 60 profecías en el tiempo que de su arresto. Isaías 53:7 dice, angustiado y afligido, no abrió, dice, su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fueron una de las palabras que se cumplieron en Jesús. Y también Jesús había profetizado este tiempo. Mire, amado, si usted lee Lucas capítulo 22, el versículo 31 al 34, nos dice
que también cuando se encontraba con sus discípulos, el Señor Jesús, el Señor les dijo que tuvieran cuidado también con todas las cosas que iban a venir. Jesús ya les había declarado que él iba a morir. Y en cierta ocasión el mismo Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca esto. Pero el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones mira en las cosas de Dios, sino en las de esta tierra. Y no le estaba diciendo a Pedro, sino que también ese intrépido Pedro, también de una u otra manera, también se había dejado usar del enemigo. Por eso les estaba hablando de que Pedro tenía carencias, como humanos nosotros también tenemos carencias. Lucas 22, 31 al 34, el Señor le declara en esta palabra y le dice, dijo también el Señor a Simón, he aquí Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mire, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, ¿sabes, Pedro? Como hablamos de este Pedro también, eh, intrépido, dice, Señor, dispuesto estoy, dice, a ir no solo a la cárcel por ti, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, Dios que todo lo conoce, Pedro, a ti te digo, le dice el Señor, que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, Pedro estaba allí con ese corazón insistente, no, yo iré a la muerte si es posible, yo iré a la muerte, a la cárcel por el Señor. A veces prometemos cosas al Señor y muchas veces no podemos cumplirlas. Y antes que nuestra boca, como dice Eclesiastés, nos haga pecar, pensemos bien en las cosas que vamos a hacer. El Señor nos conoce o prometemos al Señor. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón y conocía el corazón de Pedro. Sí, un corazón también, un corazón tierno para el Señor, un corazón que podía reconocer sus errores, un corazón que a pesar de que muchas veces en su hablar áspero, pero Dios estaba con él. Y una de las cosas es que el Señor le dice, hoy a ti te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces. Y dice la palabra del Señor que cuando terminaron también esa última cena con sus discípulos, la palabra del Señor dice que Jesús aún tenía debilidades humanas. ¿Cuáles eran las debilidades humanas? Las debilidades humanas no son las pecaminosas, amados, sino que tenía hambre, tenía sed como humano, sintió cansancio, pero también sintió Jesús temor, porque la Biblia lo dice. Me siento, el Señor lo dijo en cierta ocasión a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte, estoy triste hasta la muerte, porque él sabía que aún aquellos discípulos que habían compartido con él no iban a permanecer con él hasta el final casi. Y eso es lo que dice la escritura también acerca de las profecías. Y la palabra del Señor aún nos dice que uno de ellos le iba a entregar y le iba a traicionar. Y sabemos que Judas fue aquel que le traicionó al Señor, ¿verdad? Ay, pero lo más doloroso es que Pedro, conociendo al Señor, dice la palabra de Dios que él estaba dispuesto a todo, amados. Y Pedro era valiente. Pedro también era valiente. Recordemos que el Señor en esa noche fue al Getsemaní, como dice las Escrituras en el libro de Lucas 22. Fue al Getsemaní a orar y los llevó a los discípulos. Y entre ellos estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacob. Y se los llevó a orar. Quienes eran columnas de la iglesia fueron después, pero el Señor los llevaba a orar. Que dice que el Señor se levantó varias veces cuando él estaba de rodillas. Y allí en ese clamor intenso, porque él sabía lo que esa noche le esperaba. La palabra de Dios le dice que el Señor los llamó y les dice, no habéis podido velar por lo menos aunque sea una hora. Levantaos para que no entren, velad y orad, les dice el Señor, para que no entréis en tentación. Ya el Señor había profetizado a Pedro y le había dicho, Pedro, hijo de Jonás, yo he pedido por ti y he rogado para que tu fe no te falte del momento necesario, porque Satanás va a venir sin misericordia. Y claro, Satanás viene sin misericordia y sin piedad.
Dice, va a venir Satanás para zarandearte, para zarandearos como un trigo. Y eso sucedió. Y el Señor, dice la palabra, que fue 2 veces donde ellos, la tercera vez, le dijo, levantaos, viene el que me entrega. Qué tremendo, ¿verdad? Una de las cosas es que los discípulos también en otro punto, amados, todavía no estaban preparados, ya que ellos eran personas que no tenían en claro, el Señor les enseñó lo que era la oración, pero en sus vidas no lo habían hecho real lo que era la oración. Por eso aún los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Por eso el Señor nos dio ejemplo para que podamos buscar la presencia del Señor. Y cuando nosotros velamos, nos llenamos del Señor y de su Espíritu Santo para poder hacerle frente a los contraataques del enemigo. Y vino, sí, el contraataque del enemigo para la vida de los discípulos y de Pedro. De tal manera que dice la palabra del Señor que cuando se encontraban en Getsemaní, levantaos, viene el que me entrega, dice la Escritura, y allí es cuando entra pues Judas y lo entrega con un beso. Pero yo quiero que veamos lo que Pedro hizo, porque Pedro dice la palabra del Señor que él no se quedó quieto, perdón. Y las palabras que Jesús ya le había hablado referente a que iba a ser zarandeado, fue zarandeado por el enemigo. Y dice la palabra que cuando a Jesús se lo querían llevar, ¿qué hizo Pedro? Pedro sacó la espada allí de uno de los que estaban allí, de los soldados que estaban allí. Y dice las escrituras que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Marco, de tal manera que actuó de esa manera. Vemos a un Pedro valiente, ¿verdad? Que quiso defender al Señor, pero sabemos que en el reino del Señor nosotros no podemos pelear por nuestras propias fuerzas. No es con espada, no es con ejército. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, los que a espada matan, a espada van también a perecer. Dice que cogió la oreja de este siervo y nuevamente Jesús oró y se la pegó a su cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Ya ahí la escritura dice que ellos se esparcieron, ellos salieron dispersados y cogieron al Señor. Qué tremendo. Vemos que aquellos que no entienden las cosas del reino del Señor, pues salen muchas veces eh, corriendo, o muchas veces como se encontró Pedro, no solamente Pedro, sino los demás discípulos, desconcertados se encontraron porque no entendían lo que el Señor les había hablado. Ya el Señor les había profetizado sobre su muerte, pero ellos no entendían las cosas todavía del reino claramente, hasta que llegó el momento en el libro de Hechos que vino el Espíritu Santo y los llenó a todos, ¿verdad? Y el Señor sopló sobre ellos antes de irse. Cuando muchas veces nos encontramos en la llenura del Espíritu Santo, no podemos entender las cosas de Dios, no podemos entender las cosas del reino. Les faltaba a los discípulos también oración, les faltaba también meterse en esa zarza ardiente como el Señor les había enseñado, pero qué lindo que al final ellos aprendieron. Dice la escritura que cuando se lo llevan de Gexemanía a Jesús, dice que los discípulos, solamente 2 discípulos comenzaron a seguirle de lejos. Y Pedro le siguió desde el Gexemaní hasta el patio de Anás, a donde Judas también lo había entregado, lo había traicionado, pero dice la palabra que no solamente Pedro siguió al Señor de lejos, sino también otro discípulo. Yo creo que usted vea conmigo en el libro de Juan 18. Le siguió también otro discípulo y que era Juan posiblemente, el apóstol Juan. Mire lo que dice, mire lo que dice Juan 18:15. Si lo tiene allí, pues puede leerlo conmigo. Y dice la palabra del Señor, dice, y le seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta, dice, y salió.
Pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, dice, le había hablado la portera, al cual lo hizo entrar. Este otro discípulo era conocido, dice, aún de aquel que le había sacado la oreja, Pedro. Y dice la palabra del Señor que fueron dos discípulos los que le siguieron a Jesús desde el Getsemaní. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que dice la palabra del Señor. Y una de las cosas, porque cuando Pedro se encontraba allí, dice que pasó horas sentado viendo a Jesús, cómo se burlaban de él, cómo le maltrataban al Señor. Y la escritura nos habla de que le golpeaban al Señor y Pedro todo lo estaba observando. Pedro todo lo estaba observando. Y nos dice la palabra del Señor que Pedro, al ver a Jesús, amados hermanos, Pedro tuvo temor, pero ¿qué clase de temor? Amados, a Jesús le estaban burlando. Incluso le decían, le golpeaban y le decían, profetiza quién te pegó. Y muchos se hacían burla y escarnio de Jesús y Pedro lo estaba viendo. La segunda cosa es porque Pedro negó a Jesús. Es por la misma razón hoy en día por la cual muchos también niegan a Jesús de la misma manera, por el temor. Pero ¿qué clase de temor? No estamos hablando de un temor de esa valentía, porque Pedro tuvo la valentía de sacarle la espada a ese soldado y ¡fa! cortarle cortarle la oreja a este hombre, el cual estaba allí, era capaz de matar, ¿verdad? Por el Señor, yo aún moriré, iré a la cárcel por ti, Señor. Sí, pero él lo quería hacer a su fuerza, a sus maneras, y el Señor claramente le dijo, no, Pedro, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el que mata espada, espada va a morir. Al que hierro mata, hierro muere. ¿Qué clase entonces de temor tuvo Pedro? ¿Qué clase de temor? El temor que tuvo Pedro, amados hermanos, y que vemos aquí, era un temor a la burla, un temor al escarnio. Sí, amados, un temor a la burla y al escarnio. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra del Señor nos habla, tenía el temor de hacer el ridículo delante de ellos. Jesús estaba siendo burlado, estaba siendo escarnecido delante de sus ojos. Él había pasado mucho tiempo con el Señor. Y la palabra del Señor dice que cuando venga, le ve uno de esta gente, de los siervos del sumo sacerdote, lo ven. A Pedro le dice, me parece que tú andabas con él. Amado, no solamente, no solamente le dicen, tú eres uno de los que anduvo con él. Y ¿quién se lo dice? Se lo dice un siervo, no se lo dice un soldado. Vemos que Pedro no es confrontado por soldados de la guardia, sino simplemente por unos siervos. Luego vemos que se lo dice, parece que yo te vi a ti. Parece que yo te vi a ti, le dice una esclava, ¿verdad? ¿Quién era la esclava? ¿Qué autoridad tenía un siervo? ¿Qué autoridad tenía una esclava gubernamental? ¿Qué autoridad tenían? Sin embargo, él dijo, no, yo no conozco a este hombre. No, pero es que hablas hasta como él. No, no, es que yo no conozco a este hombre. Jesús frente a Pedro. Y la tercera vez dice que ya Pedro canta el gallo, amados. Canta el gallo. Dice la palabra que la tercera vez Pedro no solo niega a Jesús, la escritura dice que aún maldice e insulta y maldice. Yo no conozco a este hombre y qué palabras ha dicho, habrá dicho, pero la palabra de Dios dice que Pedro maldice. Tremendo. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Jesús al ver esto? Digo, Mateo, cuando habla en Mateo capítulo 26, esto es lo último, dice, y un poco después se acercaron a él y le dijeron, pero verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata, te descubre. Y el verso 374 de Mateo 26 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a este hombre. Y enseguida el gallo cantó y él se acordó.
de las palabras que el Señor le había dicho. De tal manera que dice la Escritura que saliendo afuera, él lloró amargamente. Se acordó primeramente porque Jesús le había dicho que él lo iba a negar. Pedro quizás creyó que no iba a ser capaz de hacer eso. Sin embargo, el Señor conoce todo, todas las cosas. Ah, Pedro, vemos que Pedro lloró amargamente de dolor, pero Pedro, antes de que pasase todo eso, tuvo miedo al ridículo y usted me dirá nuevamente el por qué. Hay evidencias en el Nuevo Testamento, amados hermanos, que Pedro tenía un problema. Y el problema de Pedro, el apóstol Pedro, era el temor al ridículo. Y lo vemos a pasajes en el Nuevo Testamento, ya que en Hechos capítulo 10 nos habla acerca de la casa de Cornelio. Él no quería ir donde los gentiles, sin embargo, el Señor tuvo que tratar con Pedro, sí. Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, fue lleno del Espíritu de Dios, pero Hechos capítulo 10, si usted puede, lo lee, anótelo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo mismo tuvo que mostrarle en una visión para que él pudiera acercarse a los gentiles, ya que él no quería, un judío era muy difícil, un judío ortodoxo, un judío que llevaba a rajatabla la ley de Moisés, era muy difícil que entrara a la casa de un gentil. Y lo vemos en ese escenario, para el Señor mostrándole, enseñándole, no llames inmundo a lo que yo ya limpié, porque el Señor había visto el corazón de Cornelio, y Cornelio era un hombre romano, era un hombre gentil. Y la palabra de Dios dice que Pedro vaya, y no solamente va él solo, sino va con los judíos, y dice la palabra que el Espíritu de Dios descendió sobre aún esos gentiles, como había pasado ya primeramente en Jerusalén también con ellos. Y la segunda cosa, hermanos, es que también se ve el mismo episodio en el libro de Gálatas capítulo 2, en el cual dice la escritura que Pedro también dice que le llamó la atención, el apóstol Pablo le llamó la atención al apóstol Pedro por la misma situación, porque dice la palabra que había un problema también entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos, ya que los cristianos judíos querían hacerles judaizantes, querían convertirlos al judaísmo, aquellos gentiles que venían. En pocas palabras, los hombres querían circuncidarlos y querían pues que ellos entraran a la ley de Moisés, y por eso el Señor hablaba del tiempo de la gracia. Y en el Hechos capítulo 15 habla acerca de que tuvieron que reunirse los líderes de tal manera que el Espíritu Santo habló y les puso a los gentiles ciertas ordenanzas, a los gentiles, eso dice en el libro de Hechos capítulo 15. Pero en Gálatas 2 pues vemos que estaban los gentiles junto a ellos, y ahí se encontraba Pedro. Y dice la escritura que cuando Pedro estaba con los gentiles y con algunos hermanos, él se sentaba a la mesa a comer con ellos. Pero cuando él veía a otros judaizantes cristianos entrar y que no estaban de acuerdo con los gentiles, comer y sentarse con los gentiles, dice la palabra claramente que él se levantaba y se apartaba. Y esto lo vio el apóstol Pablo, de tal manera que dice que el apóstol Pablo le reprendió al apóstol Pedro. ¿Y por qué causa le reprendió? Por lo mismo, y le dice, tú estás haciendo esto, estás poniendo ejemplo, y dice que fue arrastrado. Bernabé también claramente dice por la hipocresía de Pedro. Entonces vemos que Pedro también tenía sus carencias, y una de ellas era esto, el temor ante el ridículo, el temor en qué dirán, ¿verdad? Pero son cosas las cuales el Señor nos enseña, el Señor nos muestra, y vemos pues aquellas carencias que también tenía Pedro. Sin embargo, Pedro, dice la palabra del Señor, que cuando negó a Jesús, él lloró amargamente porque vino un arrepentimiento genuino a su corazón de lo que él había hecho. Lo bueno, amados hermanos, es que nosotros podamos reconocer, amados amigos, podamos reconocer nuestro estado pecaminoso, porque Pedro pecó delante de Dios con estas actitudes. Y son actitudes las cuales deben de ser en nosotros consideradas, ¿no? Delante de Dios como muchas veces un problema, porque no nos deja avanzar y tenemos que quitar esas cosas en nuestra vida. Pedro lloró amargamente porque había negado a aquel.
con el cual había estado 3 años y con el cual le había prometido dar hasta su vida. Por último, Pedro no fue perfecto, pero se convirtió en un testigo poderoso de la gloria del Señor. Se convirtió en un testigo poderoso del primer siglo. Su verdadero arrepentimiento en cuanto a su pecado contra el Señor, eh, el Señor lo levantó. Y yo quiero que veamos Juan 21 para terminar. Juan capítulo 21, lo que la palabra del Señor nos dice acerca después de que Jesús resucita, Jesús resucitó y dice el libro de Hechos que 40 días Jesús estuvo con sus discípulos también para dar evidencia, ¿no? Y testimonio de que el Señor se había levantado entre los muertos y había vencido, Él ha vencido y es el poderoso gigante. Dice la palabra del Señor que los discípulos se encontraban tristes, ya no habían visto al Señor, el Señor se les había aparecido, pero ellos volvieron nuevamente a su rutina. Pedro vuelve a su rutina, Pedro vuelve a la pesca nuevamente, vuelve a la rutina, hasta recibir las instrucciones del Señor. Y dice que todavía estaba esta espina en Pedro, todavía estaba esta espina en Pedro, ese dolor todavía amargo, todavía no habían hablado ese tema. Cuán importante, amado, es hablar y cuán importante es confesar nuestros pecados delante de Dios. No podemos quedarnos con aquellas cosas que nos han hecho doler. Es necesario ser sanados. Y vemos aquí en la palabra del Señor que Pedro también fue sanado de parte del Señor, porque pudo con Jesús confrontar ese episodio, el cual le había marcado su vida, haberlo negado al Señor. Todavía estaba esa herida en su corazón de haberle hecho eso a Jesús. Y dice Juan capítulo 21 que cuando él se encontraba pescando, un hombre a lo lejos en la playa había puesto unas brasas y era nuestro Señor Jesucristo. Y miren, para terminar, Juan 21, y dice la palabra del Señor, que cuando le dice, no habían pescado nada en esa noche, también de la misma manera. El hombre cuando ellos ven al hombre que se encontraba en la playa, el hombre de la playa le dicen, tiren la red al otro lado, tiren la red al otro lado. Y cuando tiran la red, dice que comenzó a salir los peces y los peces. Evidentemente, Pedro sabía quién solamente podía hacer esos milagros. Y él dijo, es el Señor. Y dice que él se ciñó y se lanzó a ver al Señor nadando allí hasta él. Miren lo que dice Juan 21, el versículo 15. A ver, yo quiero leerle desde el versículo, vamos a leer el versículo 9. Al descender a la tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra, llena de grandes peces. Mire cuántos, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ellos sabían quién era. El Espíritu da testimonio de quiénes son los hijos de Dios y quién es Jesús en nuestra vida. Y sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos, como se nos dice hace un momento. El versículo 15 dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, mire, fueron las mismas veces que Pedro había negado a Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificarle a Dios y dicho esto, añadió, sígueme. Qué tremendo la palabra que aquí usa
Pedro, pues en el griego hay cuatro palabras que hablan acerca del amor, ¿verdad? Está en griego. Está el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que lo cubre todo. Está el amor eros, el amor entre esposos. Está el amor estorge, el amor en familia, y está el amor filius. El amor filius es el que se tiene entre amigos, ¿no? Es el amor que se tiene entre amigos. Y aquí cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro agapao, Pedro, ¿me amas? Me amas, que eres capaz de dar tu vida, es lo que en pocas palabras el Señor Jesús le estaba diciendo. Me amas, que eres capaz de dar tu vida por mí. Y Pedro le dice, Señor, creo que una de las cosas es que eh, él sabía lo que había hecho. Había negado al Señor y le dice, Señor, Filius, te amo como un amigo, ¿no? Porque él sabía que a lo mejor no estaba preparado a dar su vida totalmente. Estaba todavía estaba indeciso. Él decía, yo te amo, Señor, pero te fallé. Quizás no soy capaz aún de dar mi vida. La segunda vez el Señor le dice, Pedro agapao, y nuevamente le contesta, filio, Señor. Pero la tercera vez nuevamente, para reafirmar, el Señor le pregunta y le dice, aunque el Señor lo sabe todo, tú sabes todo. Pedro se entristece. Y nuevamente Pedro le contesta, filio, creyendo que a lo mejor me volverá a pasar lo mismo. Pero el Señor, que sabe todas las cosas, así como el Señor le había profetizado, le había afirmado que él iba a negar, también de la misma manera el Señor sabía que este Pedro había quedado marcado en su corazón por aquello que él había hecho, y que, amados hermanos, cuando viene el arrepentimiento genuino y verdadero, ya nosotros no volvemos a reincidir en aquello que nos causó dolor al principio. Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, no te preocupes, antes tú ibas donde tú querías, pero ahora, le dice el Señor, quien te va a dirigir soy yo, para contextualizar. El que te va a dirigir soy yo, para frasear, amados hermanos, haciendo una paráfrasis, parafrasear. Ahora quien te va a dirigir soy yo. Antes tú hacías lo que tú querías, pero aún tu vida tú la vas a dar al final por mí. Y Pedro fue uno de los discípulos que dio su vida por el Señor en el primer siglo de la era cristiana. Y dice la palabra del Señor que él murió crucificado, de tal manera que los historiadores, el historiador Josefo dice que Pedro, al dar la vida por Jesús, dice que él no quiso morir como el Señor, sino que él pidió morir boca abajo en una cruz, porque él no se sintió tan digno. Ay, qué tremendo, hermano, cuando nosotros reconocemos que solamente Él es todo para nosotros, el Señor es todo para nosotros. Cuando reconocemos cómo le hemos ofendido al Señor, cuando reconocemos lo que le hemos hecho al Señor, le hemos hecho doler su corazón. Amados hermanos, viene también ese dolor a nuestro corazón, pero también al mismo tiempo, amados hermanos, el Señor sana nuestras heridas, pero no volvemos a hacer lo mismo cuando el Señor marca nuestro corazón. Pedro reconoció quién era Cristo y Pedro reconoció su estado pecaminoso. Pues es importante que nosotros reconozcamos también quién es Jesús. Que no solamente hoy en día la gente se acuerda en Semana Santa del Señor, y muchos comienzan a hacer sus cosas pasando la Semana Santa y se olvidan del Señor. Eso hace la religión, eso hace el religioso. El religioso va a la iglesia, el religioso se da unos 3 golpes de pecho, el religioso en unos días se arrodilla, quiere hacer procesiones, se va arrastrando, se va latigueando lo que puede hacerse para conseguir el perdón de Dios. Pero el Señor nos perdona por su gracia y por su misericordia. Cuando hay un corazón contrito y humillado, dice su palabra, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y así el Señor nos enseña que aun Pedro, teniendo todas esas carencias, ¿verdad? Todas esas carencias como humano, el Señor nos enseña que hay perdón de parte de Dios, y también el Señor nos lleva de transición en transición, nos lleva de cambio a cambio cuando nosotros venimos al Señor. Y cuando el Señor
tenemos ese encuentro con el Señor, nuestras vidas jamás serán las mismas. La vida de Pedro no fue la misma. Al final, cuando dice la Biblia que él lloró amargamente, de dolor, lloró por su pecado. Es importante que de verdad lloremos por nuestro pecado y decir, Señor, perdóname, porque yo ya no voy a volver a lo mismo. Yo te ofendí. Yo, Señor amado, te dañé con todo lo que dije, con todo lo que hice, con mis obras. Perdóname. Amado, yo estoy segura que el Señor acepta nuestro perdón, acepta el acercarnos delante de Él y reconocer que sin Dios nada somos. Así que este mensaje se lo dejo para que podamos ver y entender, amados hermanos, que no es un día, no es una semana, sino que todos los días son santos para nosotros, todos los días, y que todos los días podamos reconocer nuestros errores delante de Dios, porque Él quiere levantarnos, quiere edificarnos, quiere fortalecernos. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Lo más hermoso es que Él es nuestro Padre, a quien podemos acercar y decir, Abba Padre, me acerco a tu presencia, tú me entiendes, tú eres todo para mí, Señor. Él es el que nos complementa y Él es el que nos levanta. Pedro lo pudo entender y al final de sus días dio, dio su vida por el Señor. Y él cumplió con aquello que al principio no podía hacer. ¿Por qué? Porque le faltaba llenarse más del Señor también. Y una de las cosas intermedias es que podamos llenarnos del Señor a través de la oración, de la comunión con Él, porque orar es comunicarse, tener una comunión íntima con Dios. Y esa comunión íntima la tuvo Pedro también con el Señor, de tal manera que a pesar de todos sus errores, él hasta el final de sus días pudo reconocer quién era Jesús y quién era Él. Y eso tenemos que reconocer también nosotros, que sin el Señor nada podemos hacer. Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Amén. Entonces recuerde, amado amigo que me está escuchando y amado hermano, que podamos venir todos los días, donde levanten manos, Señor, dice la palabra, donde levanten manos eh, eh, verdaderamente limpias, dice el Señor, sin ira, sin contienda, pues Él está allí. Quien reconoce su error, pues verá la gloria del Señor, como la vio también el apóstol Pedro. Así que hemos visto un poco acerca, una reseña histórica acerca de la vida del apóstol Pedro, pero damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que el Señor ha permitido que nosotros tengamos en este día y podamos levantarnos y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, amados, si hoy podemos orar y darle gracias al Señor, si usted desea hacer una oración conmigo y poder reconocer también, poder reconocer que si a lo mejor como Pedro, usted le falló al Señor. El Señor nos dice que Él está con los brazos abiertos, esperando también nuestra oración. Puede orar conmigo y puede decir, Señor, en esta hora me acerco delante de tu presencia, dándote gracias porque tú eres el Señor, dándote gracias porque me has recibido como hijo, como hija. Gracias, Señor, por lavarme con tu sangre preciosa, porque hoy puedo entrar a tu presencia para encontrar el oportuno socorro. Dígale al Señor, reconozco hoy, perdóname por mis pecados. Quizás, Señor amado, te hemos ofendido con nuestros labios, con nuestras acciones. Perdónanos. Perdónanos aún porque con nuestros hechos a veces, Señor, te negamos. Pedimos que nos levantes y nos fortalezcas en el nombre de Jesús y que tengas misericordia de nosotros porque te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ayúdanos a buscar tu rostro y que como una iglesia ungida, Señor, limpia nuestras vidas y límpianos cada día, Señor, de nuestros pecados, como dice Primera de Juan, que si pecado tenemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros. Gracias, Señor, por haber, Señor, muerto en la cruz del Calvario, porque si no, no pudiéramos haber tenido la vida eterna. Gracias, Señor, por darnos ese regalo de la gracia en el nombre de Jesús, ese favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a ti, Padre amado.
Amén, amén, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastora, por ese tiempo especial que nuestros oyentes estuvieron atentos a la enseñanza, de esa forma para poder, como usted dice, buscar el rostro del Señor. Es muy Amén. importante reconocer, pastora. Muchísimas gracias. Tal vez algo de pronto que añadir a esta enseñanza, pastora. Adelante, por favor. Amén. Que podamos recordar, como dije hace un momento, ¿verdad? Que la gente pues hoy quiere volcarse al Señor en Semana Santa, pero sabemos que todos los días son santos para nosotros. Amén. Nada más lo que hacemos en esta semana es recordar lo que Jesús hizo, algo victorioso que tenemos que recordar siempre. Y que siempre miremos a la cruz, ¿verdad? Como dice el Señor, miremos a la cruz, mirad a mí todos los términos de la tierra, miradle a Él, solamente seguidle a Él, porque nosotros fallamos, los demás nos van a fallar, los que están alrededor nos van a fallar, nosotros vamos a fallar, pero Él jamás nos va a fallar. Él siempre va a permanecer fiel, porque su palabra es verdad. Y hay algo que el Señor no puede hacer, y es mentirse a sí mismo, y en Él está la verdad. Amén. Muchas gracias, muchísimas gracias por este maravilloso tiempo de la palabra de Dios. Y para finalizar, no sé si nos podría ayudar con unas pequeñas palabras de ánimo a nuestros oyentes, porque estamos a vísperas de agradecer a Dios por esta obra de Dios, unos 5 años que vamos a cumplir y este quinto aniversario de Radio Quinchuquí, que lo vamos a realizar a través de un culto evangelístico en un lugar turístico. Así que, no sé, algunas palabras que nos pueda ayudar, animar y a la vez a los oyentes, por favor, pastora. Amén. Bueno, qué lindo, ¿no? Cumplir un año más. Cuando cumplimos un año más, pues nos damos cuenta de la victoria también que el Señor nos da, ¿no? De continuar en esa gran comisión que el Señor nos ha dado, pues amado hermano Humberto y también a los hermanos que están conformando este tiempo de la radio Quinchuquí, que es la voz de Dios, ¿verdad? Para el mundo. Y sabemos que el Señor dijo algo acerca de que su palabra iba a ser extendida por todo el mundo. Y ahora mire, a través del Evangelio, a través de las redes de Internet, a las redes sociales, podemos llegar a muchas partes. Que el Señor siga bendiciendo el ministerio de ustedes, que el Señor siga abriendo, dando más apertura en otras partes, que el Señor derrama de su Espíritu Santo, sobre todo traiga más de su presencia para que muchos puedan conocer la verdad, para que sean abiertos los ojos de muchos ciegos y puedan ser abiertos los oídos de muchos sordos y muchos muertos pueden resucitar. Entonces Amén. el Señor los use poderosamente para que siga extendiéndose el reino de Dios y su justicia adelante, como dice el Señor, ¿no? Como le dijo el Señor a Josué, como dice Josué 1:9, todo el mundo lo conoce ese texto, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. Como dice en el versículo 8, el anterior, dice acerca de poniendo siempre la mirada en esta palabra también eterna, ¿no? Poniendo siempre nuestro corazón en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo pueda conocer quién es el Señor. Porque a través de la palabra conocemos quién es el Señor y es hermoso, amados, lo que ustedes también están haciendo, expandiendo el reino de Dios, esa semilla pues es echada en el campo, ¿verdad? Y que produzca el 100 por 1 esa semilla, amado hermano Humberto, y que el Señor siga derramando aceite fresco y de su Espíritu Santo sobre sus vidas. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastora Patricia. Así que gracias, gracias por visitar también a nuestro Ecuador, que usted está con la familia, pero yo creo que vamos a estar así conectados a través del internet y podamos seguir trabajando en esta obra cristiana cuando regrese a su lugar de trabajo a Sevilla, perdón. Así que muchísimas Amén. gracias, que el Señor le bendiga y un saludo para toda su familia, para la congregación y sigan adelante. Bendiciones, pastora. Muchísimas Amén, gracias. hermano. Un abrazo, bendiciones y a Amén. todos los oyentes. Amén. Gracias. Bendiciones. Amén. Pagini panchi tuki radio escuna chesina que sumak tutamandapi Dios paximita uyaspa kan najuparkanchi ni kanchi
causa y kunapa ñukanchipa vida espiritual nipanchi Dios mediante ñakutintigramushpa kana hupasun kikinunapa wasigupi chashnata kashna sumak Dios paximiwa pagi tuki radio yakuna ñatigramupanchi astawan kati programawa Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukui shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachingapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kausanatapash yachachingapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios paximita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.